Vamos a leer juntos, por favor, en Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. Ahí hay 2 versículos que voy a leer, pero quiero detenerme primero en uno. Más adelante leemos el segundo. Es Hebreos 11, 29 y 30. Quisiera leer el versículo 29 aquí al comienzo del mensaje. Y ya que están en Hebreos, pueden buscar, dejar el marcador ahí, el señalador, y del otro lado, en 2-3 páginas, tienen Hebreos 13:7, que luego vamos a leer también. Gracias, Señor, por estar aquí en tu casa esta mañana y por tu palabra. La leemos en el nombre de Jesús. Dice Hebreos 11:29. Por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, digan conmigo, se ahogaron. ¿Estás en el grupo de los judíos o estás en el grupo de los egipcios? Yo no quiero estar allá. Dice que por la fe el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo. ¿Cómo lo cruzó? Digan, por la fe. Y al haberlo hecho por la fe, cruzaron un mar como si fuera tierra seca. Así de fácil. Pero cuando los egipcios, que lo perseguían, intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Digan, se ahogaron. Digan, yo no quiero ser egipcio. El pueblo del Señor dice que cruzaron por la fe. Yo quiero mencionar de este versículo ahora 2 cosas, pero antes les voy a leer Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores. Otra versión le dice, consideren a sus líderes, a los que los inspiran, a los que le lideran. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Me detengo en el primer pasaje que leímos para comenzar el mensaje. Allí en Hebreos 11:29, 2 cosas. Nos dice ese versículo, si lo ponemos de vuelta, hijo. Dice que los egipcios intentaron hacer lo mismo que hizo Israel. ¿Cómo podríamos llamar eso? Quisieron copiar. Vieron a los judíos que cruzaban. Está bien, ustedes me dirán, pastor, pero lo estaban persiguiendo. Sí, está bien, lo estaban persiguiendo, pero dijeron, obviamente, si los judíos están cruzando, nosotros también podemos. Y de ahí quiero tomar una idea. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero el resultado no fue el mismo. Se ahogaron. Los judíos no se ahogaron. Israel, lo segundo que quiero remarcar es que Israel sí lo pudo hacer, pero hay algo muy claro en este pasaje. Israel lo hizo por la fe. Podríamos decir que Egipto, o los egipcios, los soldados egipcios, podríamos llegar a una conclusión. No lo lograron hacer, porque ellos no estaban teniendo fe para cruzar. Simplemente estaban copiando lo que otros estaban creyendo. ¿Me van siguiendo? Israel cruza, dice este pasaje tan sencillo, porque creyeron. Digan, porque creyeron. Por la fe, ¿sí? Los egipcios no necesitaron creer, simplemente copiaron a Israel y dijeron, si van por ahí, nosotros también vamos y los vamos a alcanzar. Y la Biblia literalmente dice que los egipcios, al hacerlo de esa manera, se ahogaron. ¿Saben que esta semana el Señor me habló muy fuerte con esta palabra? Y podía tomar una idea muy clara allí, por eso luego el otro pasaje, y tiene que ver con la realidad de vivir nuestra propia fe. Que puedas vivir y poner en práctica lo que estás creyendo y no vivir la fe de otro, no ni siquiera copiar la fe de otro, y ahora les voy a mostrar, sino de alguna manera que esa fe que nace en tu corazón, de lo cual hoy te quiero hablar, y por qué nace, la pongas en acción y la puedas vivir. Puedas tener sucesos o experiencias como leímos aquí, un pueblo cruzando un mar por tierra seca. Eso solo se puede hacer por la fe. Pero el pasaje que leímos, el segundo, Hebreos 13:7, nos menciona a los pastores. No es que yo hoy esté hablando de nosotros, sino estoy hablando, estos ejemplos pueden estar aún en la Biblia. Está diciendo, mira a aquellos hombres que de alguna manera tuvieron grandes resultados. No está mal. Y es una tendencia en el ser humano, ver a aquel que le va bien y decir, ¿cómo hiciste? ¿O no? ¿Cómo hiciste? Dice aquí, observa a los que tienen esos buenos resultados y no dice, hagan lo mismo que ellos hicieron. No, dice, presten atención a la fe que tuvieron y ustedes tengan la misma fe. Eso quiero remarcar hoy. ¿Qué hizo Egipto con Israel? Copió lo que Israel hizo. Si a Israel le funcionó, nosotros también. Y no funcionó.
Pero el pasaje segundo de Hebreos que le acabo de mencionar dice que cuando veamos a alguien que tiene resultados, alguien que nos inspira, alguien que nos enseña, sea quien sea, o algún personaje bíblico, y uno diga, yo quiero, Señor, tener lo mismo, ese milagro que leo en la Biblia lo quiero tener. ¿Cómo hago? Dice la Biblia, imita su fe. No necesariamente que hagas lo mismo que ellos hicieron, sino fíjate cómo le creyeron a Dios y vos créele de la misma forma. O a tu manera, pero créele. Amén. Y eso es lo que hoy quiero hablar y mostrarte, que muchas veces caemos en un camino, nos empezamos a trazar, a movernos en un camino donde, por ejemplo, si no lo hago imitando su fe, ¿qué podría hacer? Y pensaba y decía, ¿saben? El ser humano, y esto nos pasa a nivel ministerial, los pastores, cuando a una iglesia le va bien y crece, ¿saben lo que suele pasar? Enseguida queremos hablar con ese pastor y decirle, esto es entre pastores, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para multiplicarte? Y las canciones que usan, y las sillas, ¿de qué color son? La iluminación, y queremos hacer todo igual porque queremos que nos vaya igual que ese pastor. Y eso no es bíblico, ¿se entiende? Es como que el ser humano, el éxito de una persona la transforma en método. Y eso es un gran error y no es bíblico. La palabra no nos lleva a eso. La palabra nos dice que imitemos la fe de los que tuvieron resultados, pero no que los copiemos. Porque en el momento que vos copiás el modelo de alguien y querés hacerlo igual en tu vida para que te dé el mismo resultado, por lógica lo queremos hacer así, ¿no? Si este hizo esto y le fue bien, si vendía, no sé, tal cosa y consiguió, yo quiero hacer lo mismo, si un comerciante, ¿no? Y acá en la fe dice que no funciona de esa forma. Dice que lo que tenés que ver es la esencia, es la fe. ¿Saben cómo se llama copiar lo que el otro hace para tener los mismos resultados? Ir por un camino que se llama método o estrategia. Hacer algo como otros lo hacen para que yo pueda tener el mismo resultado. Digan conmigo, no funciona. En el reino de Dios no es así. Uno dijo, bueno, si Jesús sanó a un ciego con barro, ¿qué sería hacer un método? Ir todos a buscar barro y venir, pastor, ahí le traje unos baldes de barro para que sane los ciegos. Eso sería copiar el método, ¿me entienden? Jesús usó ese método en ese momento, pero no fue por el barro o por el método, fue por la fe que tuvo ese ciego. Y por algo lo hizo así el Señor, vivió su propia fe, ¿me van entendiendo? Otra manera de hacer las cosas para tener resultados es no solo por método o estrategia, ¿saben por qué más? Por tradición. Yo no sé por qué hago esto, pero mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, y ellos dentro de todo algún resultadito tuvieron. Entonces, ¿por qué lo hago? Y por tradición. Eso es por costumbre, por tradición, hacer algo porque siempre se hizo así. ¿Y saben qué? Lo más triste que a veces ni sabemos por qué lo hacemos. Pero lo hacemos porque estamos acostumbrados. Eso no te asegura el resultado, tampoco. Es importante que detectes y mires a tu vida qué estás haciendo por tradición, qué estás haciendo por método, porque estás repitiendo lo que hizo otro, simplemente como algo mecánico. Justamente aquí lo anoté como algo específico cuando hacemos las cosas por repetición. Saben que los chicos, no sé si dieron cuenta, ¿vieron alguna vez? Yo he visto algún videito de un bebé que todavía no tiene conciencia ni entiende y vos lo ves que capaz que levanta la mano y como que adora a Dios porque ve a la gente en la iglesia hacer lo mismo. Hablaba con mi esposa que sabe más de esto, es una tendencia en el ser humano, a veces más de bebé, se nota que hacemos cosas por repetición. O imitación, claro, imitación, exactamente. O cuando, por ejemplo, un bebé dice, ay, mira cómo se ríe, me ve a mí y se ríe el bebé, mira qué simpático que soy. Es que no, es que dicen que el bebé muchas veces se ríe porque está viendo tu cara de risa que le estás haciendo así al bebé y el bebé se ríe igual. Eso se llama repetición. El ser humano tiene la tendencia a repetir lo que otros hicieron, y más si lo que otros hicieron tuvo resultado. Y Juana le va bien en la feria, bueno, vamos a tener que hacer un puesto allá. O Juana abrió un negocio de ropa, vamos a vender todo ropa si ella está siendo prosperada. Eso es la tendencia a la repetición. ¿Y sabe qué, mi hermano? La repetición tampoco te asegura el resultado. Entonces, no método, no tradición, no repetición. Ahí anoté también lo que son las influencias. Todos de alguna manera tenemos influencias. Y a veces sin querer hacemos lo que nos influenciaron a hacer, porque lo vemos en las redes, lo vemos en la tele, en lo que sea, lo repito, ¿y por qué no me salió a mí? ¿Ustedes nunca escucharon a algún director de alabanza años atrás, en los años 90? Todos tenían una tonada mexicana cuando dirigían alabanza. Esto los más chicos no se van a acordar, pero los que son de año, ¿por qué? Porque en ese momento Marcos Witt de México fue un revolucionario en todo el tema de la alabanza. Y todos los directores de alabanza cuando dirigían hablaban como mexicano. ¿Y qué está mal? Es que copiaban. No, es que no, eso se llama influencia. Hasta a nosotros nos puede pasar con el pastor Ricardo, el pastor Gustavo. Son influencias que nosotros vemos todo el tiempo y se nos pegan. Ahora, la influencia no digo que sea mala en un caso así de un hombre de Dios, pero el que vos seas igual al que te influencia no te garantiza el resultado.
¿Me entienden lo que estoy hablando esta mañana? ¿Cómo hicieron entonces? ¿Cómo hicieron para cruzar ese mar rojo? La palabra dice que fue por la fe. La fe es accionar como ellos lo hicieron, no hacer lo mismo necesariamente, pero sí poner en práctica la fe, creerle a Dios. Por ejemplo, alguien que conquistó con una ofrenda, como hoy escuchamos el testimonio de Ian, y claro, uno dice, bueno, Ian, así que ahora ganás más. ¿Me querés contar cuánto ofrendaste? Así yo ofrendo lo mismo. Eso sería imitarlo. Pero yo puedo imitar su fe. Decir, mira, Ian, lo hace crecer el negocio con una ofrenda. Yo también voy a ofrendar al Señor. Porque es una forma que el Señor nos permite mostrar la fe delante de Él, ejercitar la fe. ¿Me van entendiendo? Yo quiero mencionarles 2 ejemplos hoy muy claros. Muy rapidito paso por Abraham, aunque es el padre de la fe. Pero ustedes recuerdan cuando Dios le pide a Abraham, primero, Dios le promete a Abraham que lo iba a multiplicar. Para mí la promesa de Abraham es doble. Y de hecho siempre la tomé para mi vida, así que la puedan tomar todos, ¿sí? Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Recursos, no le iba a faltar nada, en gran manera, pero también que lo iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Recuerdan esa promesa? Dios se lo prometió, pero hubo un momento en Génesis 22, no sé si es necesario leerlo todo, pero en el Génesis 22 Dios lo probó a Abraham. Fíjense qué interesante, si la Biblia nos dice, imiten la fe, a ver, ¿cómo hizo Abraham? Abraham tenía una promesa inmensa. Y Dios le prometió bendecirlo en gran manera y multiplicar su descendencia hasta el día de hoy, como siempre se los digo en los mensajes. Pero dice la palabra que Dios probó a Abraham y ¿saben qué hizo el Señor? Le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Que sacrificara a su hijo. La palabra nos cuenta allí en Génesis 22 que Abraham subió a ese lugar con su hijo, llevó el fuego, llevó la leña y preparó el altar y colocó a su hijo ahí. Qué historia tan profunda, ¿no? Y cuando él lo coloca en el altar al hijo, para resumir la historia, levanta el cuchillo para matarlo y sacrificarlo al Señor. Y el Señor lo detiene y le dice, no, Abraham, no lo hagas. Yo sé que en tu corazón ya lo hiciste. Algún pasaje allí en Hebreos menciona que en cierta manera Abraham sacrificó a su hijo, aunque no lo hizo físicamente, pero en su corazón se lo entregó al Señor. Y por eso el Señor allí en Génesis 22:15 dijo, el segundo de Génesis, dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Claro, uno dice, qué tremendo testimonio. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que sacrificar a mi hijo? Y ahí Jan se va a salir corriendo. ¿Tengo que sacrificar a mi hijo para que Dios me multiplique y me bendiga? No. Pero sí puedo ver que detrás de ese sacrificio, Dios le estaba probando a Abraham, como decía hoy la pastora, si Dios era primero. Su hijo era lo más deseado que él tenía, porque a través de ese hijo Dios le iba a cumplir la promesa. Cosas que dan gracia, ¿no? A veces estas cosas del Señor te hacen reír porque sí, Señor, ¿cómo le prometiste a través de Isaac darle multiplicación? Y es ese hijo mismo el que le estás pidiendo. Parece que se contradice. Sí, el Señor le estaba pidiendo, le estaba probando el corazón a Abraham. Y Abraham pudo, a través de ese sacrificio simbólico de entregar a su hijo, mostrarle al Señor, Señor, tú estás primero. Tal vez en esta mañana quiero hacer énfasis en eso. ¿Qué es lo que el Señor nos dice cuando nos dice imiten la fe? Vean las cosas que están detrás de cada acto. Aquel que le fue bien, aquel que tuvo resultados, qué fue lo que pasó detrás, qué fue lo que se movió en su corazón para tener esa fe que le permita conquistar. El caso de Abraham no solo fue lo que hizo, el acto en sí de dar su hijo, sino cómo él a través de ese acto pudo demostrar Dios está primero. Aunque, como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aún mi propia vida, dijo Job. No me importa si él está primero. Qué interesante hoy poder ver esto y entender que la fe es la que está detrás de cada acto y esa fe es la que va a producir resultados en tu vida. Amén. Ahora, ¿por qué cada ser humano, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el ser humano prefiere los métodos? A ver, vamos a ser sinceros. Cuando uno ve a alguien que le va bien, yo uso el ejemplo de los pastores, una iglesia que está creciendo, que están ganando la ciudad. ¿Y uno qué quiere? ¿Saben cuánta gente va a Colombia, a Avivamiento? Y se fijan en el sistema de sonido, la iluminación, las sillas, cómo está armada la plataforma, qué canciones usan, qué tipo de mensaje analizan los mensajes del pastor Ricardo. Quieren saber el método.
Esto es muy común. Y esto puede que te pase a vos también. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es? ¿Por qué el ser humano busca el método? ¿Saben por qué? Porque en un método no se necesita fe. No se necesita fe, lo hago y listo. ¿Por qué el ser humano tiende a buscar hacer algo mecánico? Bueno, pastor, dígame lo que tengo que hacer y punto, ya está. Porque cuando uno hace algo mecánico no necesita involucrarse. Puedes estar haciendo algo mecánicamente y estar pensando en otra cosa, ¿o no? Por eso no vienen resultados. Quiero que te preguntes, ¿lo que hago lo estoy haciendo mecánicamente? ¿Lo estoy haciendo porque estoy copiando a otro? ¿Porque me obligaron a hacerlo? ¿Lo hago porque es una tradición? ¿Sabes? No hay nada más triste que eso, cuando alguien hace algo solo por tradición y ni siquiera sabe por qué lo está haciendo y genera una carga, genera una frustración. Que no te pase esto en la iglesia, que tengas que estar congregándote. ¿Por qué? Porque tus padres lo hicieron, tus abuelos lo hicieron. No lo hagas por tradición, hacelo porque amas a Dios y porque tienes hambre y sed de Él. La tradición o repetir algo inconscientemente, te puedo asegurar que no traerá resultados. La Biblia nos habla que es la fe la que va a producir resultados. Pastor, ¿cómo sé si estoy haciendo algo por tradición o por mecanismo nomás? Porque no estás usando fe para hacerlo. ¿Escucharon? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien práctico. Esta semana el Señor me tuvo que tirar la oreja. Cuando ofrendamos, y bueno, sí, ofrendo, que se note que di una buena ofrenda, una mano llena, así nadie piensa que estoy dando poco. Esa ofrenda, mis hermanos, es una ofrenda mecánica, que es lo que el Señor nos ha enseñado a salir de ahí. Ahora, cuando tu ofrenda tiene sacrificio, cuando tu ofrenda está honrando a Dios, eso necesita fe. Dígame si es cierto o no. Ofrendar en tiempos de escasez, como la viuda cuando tuvo que darle a Elías primero. Uso el ejemplo de la ofrenda porque es muy práctico. Es algo tremendo cómo se necesita fe. Claro, después uno dice, la harina de la tinaja no escaseará y el Señor proveyó cada día. Pero detrás de ese acto de darle al profeta primero, como dice la palabra, uno ve una mujer que le creyó al Señor y puso en acción su fe. Amén. Ahora, déjeme hacer una bisagra en el mensaje aquí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí hay un giro en el mensaje. Porque lo que te estoy hablando hoy es que necesitas usar tu fe para tener resultados. Quiero que te preguntes, a ver, un instante, ¿estoy usando mi fe en este tiempo? ¿La estoy usando para algo? ¿La uso cuando vengo al servicio? ¿A lo que espero que Dios haga en mi vida? Pregúntate, ¿estás usando la fe? Y yo quiero ir un paso más allá. Quiero hablarte de dónde nace esa fe que te va a traer resultados. Ok, pastor, si los resultados vienen por la fe, yo quiero saber dónde nace esa fe. Y este pasaje, fíjense, Romanos 10, 17... ¿Lo tienen ahí? Está aquí en pantalla. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ver, si la fe es la que me da resultados, dice este pasaje que la fe es por el oír. Digan, por el oír. Otra vez, por el oír. ¿Y el oír por dónde viene? El oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Aquí tengo algo novedoso para compartirles. ¿Saben cuál es el original en griego que usa ahí para palabra de Dios? Rema. Rema. La fe viene por el oír y el oír rema. ¿Cuántos saben lo que es rema? A ver, los que hicieron discipulado, ya algunos lo tienen que saber. Allí creo que ustedes lo vieron, ¿no? Lo de rema, ¿se acuerdan? Vamos a tener que repasar ahí. Lo mandé al frente. Rema, la palabra es, miren, rema dice, una palabra hablada. Eso es rema. A diferencia de logos, que es letra, que es palabra escrita, rema, muchas veces nos escucharon hablar a nosotros de esto aquí, literalmente significa una palabra hablada, es decir, por la voz viviente. ¿De quién? Del Señor. Rema es la palabra hablada y se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para referirse al acto del Señor al hablar su palabra dinámica y viviente en un creyente para engendrar la fe. Amén. Eso saben que es. ¿Saben que rema es cuando uno sale de estar con el Señor y dice, Dios me habló, Dios me habló? ¿Cómo que Dios te habló? Sí, Dios me habló, Dios me habló. ¿Qué pasa cuando Dios te habla? Sales con tu corazón con una rema y esa rema produce fe en tu corazón. Vamos de vuelta. Dijimos que por la fe Israel cruzó el mar. Por la fe. Y este pasaje que leímos en Romano es que la fe viene por el oír, una rema.
Es cuando Dios te habla y lo que Dios les está hablando en este tiempo son remas que Él está sembrando en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para que esa fe te ponga en acción y puedas ver grandes resultados. No es otra palabra, es la rema. Logos, que es precioso, es todo lo que está escrito, es logos. Pero cuando un logos se vuelve rema, nace la fe en tu corazón. Y nadie te la puede quitar. Esa fe es imparable, amén. La fe nace en nuestro corazón por una rema, y esa rema es una palabra hablada del Señor a nuestro corazón. Quiero cerrar con el segundo ejemplo, Josué. Le dije que teníamos Hebreos 11, pero versículo 30, ¿se acuerdan? Que lo dejé para ahora, para este momento del mensaje. Leímos Israel cruzando Egipto, ahora les voy a hablar entrando a la tierra prometida. Es el versículo que sigue. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron las murallas de Jericó, y después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Otra vez dos cosas. Lo primero, dice que esa conquista, esa primera conquista, ¿cómo se hizo? Porque tuvieron un método muy bueno para hacerlo. No, ¿cómo dice? ¿Cómo cayeron esa primera conquista? ¿Cómo cayeron esos muros de Jericó? Por la fe. Por la fe. ¿Saben qué me llama la atención? Hay tantas conquistas en el libro de Josué, pero Hebreos, que habla de todos los héroes de la fe, solo menciona esta. Es la única mención de Josué, esta conquista, porque fue la primera. Y la primera dejó un antecedente de cómo se conquista en el reino del Señor. Amén. ¿Cómo se conquista, mis hermanos? Por la fe. Por la fe. Y queda claro y resalta que no solo fue por la fe, por lo que creyeron, sino porque pusieron en acción su fe. ¿Por qué lo digo? Dice que cuando ellos dieron vueltas a la ciudad, los muros de la ciudad cayeron. Eso es lo que leímos en Hebreos. No solo lo habían creído, sino pusieron en acción su fe. Y toma esto para tu vida, ¿sí? Vamos a ver allí en Josué el capítulo 5. Tal vez uno diría: no, pastor, se equivocó, hay que leer el capítulo 6, porque allí está lo de Jericó. Pero quiero leerte en el 5. ¿Qué pasó antes de que ellos por la fe hagan caer esos muros? Quiero mostrarte, porque con esto englobar el mensaje y de que de alguna forma vos puedas entender dónde encuentro esa rema que hará caer los muros que rodean mi vida, cómo encuentro esa rema que me llevará a resultados sobrenaturales. Mira, allí en Josué capítulo 5, antes de ir por Jericó, apenas cruzaron el Jordán, versículo 13. Dice: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó. Miren, yo no sé ustedes, pero alguno de ustedes está cerca de Jericó y la está mirando como diciendo: voy a conquistar esa ciudad. Amén. Eso lo voy a conquistar. Está cerca de Jericó. Pero dice que antes miró hacia arriba. Capaz tengamos que mirar para arriba, ¿no, Rafa? Mirá al Señor a ver qué tiene Él. Dice: miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano, un guerrero. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Amén, hasta ahí la palabra. ¿Por qué les leo esto? Antes de cualquier conquista, antes de que uses tu fe, primero, Josué tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Se cree que fue una teofanía, algunos dicen fue un ángel, lo que él vio fue un guerrero, pero algo que puedo asegurar es que allí había gloria en ese lugar. Y cuando Josué le dice al ángel: decime lo que tengo que hacer, le dice el ángel: primero, tienes que entender que estás delante de mi presencia. Yo te voy a hablar, se lo traduzco, yo te voy a dar una rema y voy a encender tu fe y vas a conquistar. Pero primero, quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies, entra a mi presencia. Humíllate ahí delante de Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y cuando entras delante de Él, Él te va a hablar. Él te va a hablar y te va a dar una rema que encienda tu fe. Y esa fe va a hacer que los muros caigan. Amén. Pero todo comienza en el oír una rema. Mis hermanos, este es un poco el resumen de lo que estoy hablando hoy. Uno ve grandes conquistas. ¿Cómo hicieron? Y te van a decir: es que Dios me lo prometió, Dios me habló. Vamos más atrás. ¿Y cuándo te habló?
cuando estaba delante de Él. Primero tuve que humillarme, limpiarme de toda mi carne, de mis ansiedades, de mis preocupaciones. Quitar el calzado de mis pies significa eso. Es sacarlo del mundo y dejarlo afuera. Porque a veces vamos delante de Él, Señor, dame una rema. El pastor dijo que si viene una rema voy a tener fe. Señor, háblame. Primero quita el calzado de tus pies. Yo voy a hablarte. Santifícate. Purifica tu corazón. Busca mi rostro una y otra vez. Y te aseguro esta mañana, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Pero entiende esto, es como que el ángel le puso la mano a Josué y le dijo, pará. Primero quita el calzado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios se encontró con Moisés? Y vio esa zarza de fuego, ¿se acuerdan? Moisés fue el líder de Josué. Y vio la zarza y se acercaba y vio al Señor en ese lugar. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo? Moisés, quita el calzado de tus pies. Estás en tierra santa. Y luego Dios le habló. Y le dijo, quiero que vayas a Egipto y que liberes a mi pueblo, que lo saques de ahí, yo iré contigo y haré grandes prodigios. Pero primero quita el calzado. ¿Saben, mis hermanos? Para mí esto fue una palabra muy clara para que nosotros este año podamos ir por las conquistas. Yo creo que Dios nos quiere hablar. Escucha esto, Dios nos quiere hablar. ¿Y por qué no nos habla? Uno dirá, ¿por qué a mí no me habla? Yo escuché esto muchas veces que me han dicho, a mí Dios no me habla. Yo quiero darte un consejo hoy. Tal vez alguien lo está viendo en YouTube. ¿Cómo hago para que Dios me hable? Ocúpate de quitar el calzado de tus pies primero, de ir a su presencia al menos, de ir a buscarlo. Cuando las cosas se complican, cuando hay un problema en casa, una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Corramos a su presencia. Señor, necesito una rema. Este problema no sé cómo voy a hacer. Por favor, háblame. Y si es necesario, en el piso llorando. Señor, háblame. Aquí estoy adorándote. Purifica mi alma, Señor. Pero vengo a tu presencia hasta que me hables. Y te puedo asegurar, por experiencia lo digo, que Dios te va a hablar. Y saldrás de ese lugar con una palabra. Lo mismo cuando vienes al servicio. Tal vez con tus cargas, tus aflicciones. De nada sirve si solo eres consolado y te vas sin una rema. Lo bueno es que te lleves una rema en el corazón, porque si sales por esa puerta con una rema, allí se va un hombre lleno de fe y una mujer llena de fe para hacer cosas grandes para Dios. Amén. Así se mueve el reino. Pero todo nace en una rema. Amén, pastor. ¿Y dónde encuentro la rema? En el secreto con el Señor. Y vamos a dar vuelta por afuera, 1000 vueltas, tratando de solucionar. Hasta que en un momento vamos a volver al secreto, pero más golpeado nomás. Y el Señor allí nos va a hablar. Amén. Entonces no pierdas tiempo. Lo primero, tengo que ir delante de Él. Claro, cuando Josué vio el ángel y vio el ángel que estaba con una espada, dijo, ¿a quién hay que matar? Habrá dicho Josué. Él era guerrero. No era un hombre tan como Moisés de estar allí 40 días, aunque siempre estuvo al pie del tabernáculo y siempre honró la presencia del Señor. Pero Josué era guerrero. ¿Y saben cuántas veces he hablado con hombres que me dicen, pastor, es que yo no puedo buscar a Dios? Yo soy muy inquieto. Soy un hombre muy activo. No tengo tiempo para sentarme o a meterme una hora en la pieza con el Señor. Mis hermanos, yo te pregunto, ¿quieres conquistar por un método? ¿Quieres tener resultados sobrenaturales? Te pregunto. Entonces necesitas buscar al Señor, santificar tu alma, tu corazón, dedicar un tiempo delante de Él. Lo primero es buscarlo. Lo primero es entrar en su presencia delante de Él. Esto es simbólico, pero habla de preparar tu corazón, tu alma y decir, Señor, hoy vine a buscarte en la mañana, en la tarde, donde sea, pero necesito una rema. Porque la fe que hace caer los muros nace por una rema. Nace por una rema. Decí conmigo, nace por una rema. La fe viene, vamos a decir, la fe viene por el oír. Y el oír por una rema. ¿Cómo vas a oír una rema si tu mente está en 1000 cosas? ¿Cómo Dios te puede hablar si tu mente está absorbida? ¿Saben, mis hermanos? A mí me pasa a veces que estoy 1 hora con el Señor y recién después de 1 hora hay silencio en mi mente, como para oírlo al Señor. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Ay, me tengo que ir, tengo cosas que hacer, ya estuve 1 hora. Si ustedes son sinceros, cuanto más tiempo están a solas con Él, más cerca comienzas a estar. Y es más fácil que Él te hable. Y es precioso porque esa rema te saca adelante. Esa rema, si la crees y la pones en acción, vas a ver milagros, vas a ver maravillas. Una rema del Señor, algo que Él te hable,
hará 1000 cosas más que tus brazos, que tus piernas, que tu sabiduría, que tu conocimiento. Una rema del Señor te pone en una acción sobrenatural, te lleva a cosas que jamás imaginaste. Pero pregunto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están sus hijos cuando Dios quiere hablarnos? ¿Dónde están esos guerreros o Josué cuando el Señor quiere llevarte a su presencia, santificarte, prepararte para oírlo, hablarte y llevarte a la victoria? ¿Saben? Fue allí en ese lugar, luego que Josué se quitó el calzado, donde Josué recibió las instrucciones para la primera conquista. Fue allí donde el ángel le dijo, van a dar 7 vueltas, no van a usar espada. Y en el 7º día, ese último día, van a dar 7 vueltas también. Y luego van a gritar y van a hacer sonar las trompetas y los muros se van a caer. Las instrucciones también vienen en su presencia. Puede que quizás el Señor te dé ideas, no sé, 1000 maneras, pero todo comienza allí delante de Él. Y hoy les animo a que entendamos que una rema no es algo barato. Una rema no es algo como sacar un papelito con una palabra, no, es buscar de corazón su presencia. Y puede que el Señor te hable allí o te hable quizás cuando saliste. A mí me ha pasado que salgo de buscar al Señor y me fui a preparar unos mates y escucho al Señor. Me habla algo, pero ya alegra mi corazón porque sé que fue Él, amén. Fue Él. Y si no lo escuchas, busca en la palabra hasta que Él te hable. Algo aquí en esta escritura se va a convertir rema para mover tu corazón, amén. Pero lo importante es que cuando tienes esa rema, la tomes en tu vida y comiences a caminar en ella. Cierro con esto. Cuando Josué, Dios le habló, miren, ustedes dirán, pastor, ¿dónde está la rema de Josué? Miren lo que ahí sí, Josué 6, el primer versículo, el segundo. Dice la escritura que el Señor le dijo a Josué, esto es una rema, miren, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Esa fue la rema. Y lo que sigue fue la estrategia, fue la forma en que ellos tenían que hacerlo. Pero la rema es esa, la rema es la primera. Josué supo ese día delante del ángel que Jericó iba a ser conquistada. ¿Por qué lo supo? Porque Dios se lo dijo. ¿Sabe qué hubiera dicho Josué al salir de ahí? Yo, si hubiera sido Josué, hubiera salido gritando, Dios me habló, voy a conquistar Jericó, amén. Esa palabra que Él te da te llena de fe, te llena el corazón. Y después Dios te muestra cómo hacerlo, pero ya no es un problema. Lo que yo sé es que Jericó ahora será mía. Eso es lo que dice Josué, amén. Ponete en pie en esta mañana y dale gracias al Señor. Pero vamos a orar para que nuestro corazón esté preparado para esos momentos donde Él quiere hablarnos. Yo siento algo del Señor en este momento. Primero, hay quienes de ustedes tienen una rema ya en el corazón. Pero ¿saben qué? Solo la han estado esperando que se cumpla. Algunos de ustedes tienen una rema que Dios les habló y todavía no accionaron. Hay algo que te toca hacer para que Dios respalde esa rema. Otros tal vez hoy necesiten esa rema. Y yo te digo, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. ¿Qué me saca de la escasez, pastor? Una rema del Señor. ¿Qué me saca de la enfermedad? Una rema del Señor. ¿Por qué lo digo? Dice el Salmo que Él envió su palabra y lo sanó. Amén. Es una rema, es una palabra del Espíritu. Lo sanó y lo sacó de la ruina. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante y oremos. Oremos a Él. Está en mi corazón que podamos espiritualmente hacer lo que hizo Josué. Quitar el calzado de nuestros pies. Toda inmundicia, todo lo que es de este mundo. Todo pensamiento de la carne. Todo método, tradición. A tus pies, Señor. Dios te va a dar métodos nuevos, formas nuevas por la fe, que funcionan solo por la fe. Gracias, Señor. Ahí está la unción. Yo siento que Él ya nos está hablando, Algunos de ustedes sienten hasta el deseo de quitarse el calzado. Pero es el Espíritu que está santificándote. No me dejes de hablar así suave. Es un momento de oración. Gracias, Señor. Háblanos, Señor. Sí, Señor. Vamos todos a pedirlo. Háblanos hoy. Este día nuestro corazón está abierto. Queremos escuchar tu consejo.
Espíritu Santo. Espíritu Santo, consejero celestial. Espíritu Santo, No me dejes de hablar.